La Argentina fue el tercer país del mundo en aceptar las ideas que surgieron de la Revolución Gloriosa y que después siguieron en los Estados Unidos y llegaron a la Argentina a través del pensamiento del pensador más grande que ha tenido América Latina, que se llama Juan Bautista Alberdi. Alguien va a decir, ¿y esas ideas dónde se aplican? ¿Tenés algún ejemplo? Hubo un ejemplo exitoso de esto. Se llamó Argentina. Es un modelo que es el de la Constitución de Alberdi. Se empezó a aplicar en Argentina en 1860. Éramos un país de bárbaros. En 1895 teníamos el PBI per cápita más grande del mundo. Es decir, nos habíamos convertido en la primer potencia mundial. Ese es un buen ejemplo. Claro, ¿saben cuál es el problema? Que todo el poder ejecutivo entraba en la Casa Rosada. En la Constitución del 49, Perón realmente directamente instaló las ideas del fascismo en Argentina. Cuando vino el golpe, en 1955, se restablece la Constitución del 53, pero con un agregado. Le agrega el artículo 14 bis. Ya habíamos dicho, el artículo 14 era el artículo que era un cerrojo para que no pueda entrar el socialismo. El artículo 14 bis fue la llave que abrió ese cerrojo e introdujo todos los derechos sociales. Es decir, esos derechos que están a costa de alguien más, que alguien te los tiene que pagar. Es decir, que ya no eran los derechos básicos, sino que se violan los derechos básicos para poder dar otros derechos, que se fueron sumando. El derecho a la vivienda, el derecho a las vacaciones, el derecho a participar de las ganancias de los empresarios, el derecho a dirigir las empresas hechas por los empresarios o codirigirlas. Es decir, una cantidad de derechos bastante ridículos instalados todos en el artículo 14 bis. El derecho a un salario mínimo, vital y móvil. Es decir, ya no era libremente las partes que se fijan cuánto van a ganar cada uno, sino que hay alguien más, un burócrata, que va a decidir cuál es ese salario mínimo. Que además, por otra parte, cualquier libro de texto de economía sabe que eso implica que si pones un salario mínimo por encima del salario de mercado, lo que te va a ocurrir es que vas a aumentar el desempleo. Es decir, un derecho a aumentar el desempleo. Un disparate. Todo eso introdujo el 14 bis. Fíjense lo que dice casi al comienzo del libro, ¿no? Hasta aquí, el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales, simples tributarios o colonos, por espacio de 3 siglos. Somos hasta hoy la obra de ese antecedente que tiene más poder que las constituciones escritas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional. He ahí toda la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios, siempre estados fiscales, siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan porque la miseria y el atraso nada pueden redimir. Señores, esperemos que la Argentina vuelva a ser lo que fue y que reconozcamos como fundador de ese país al señor Juan Bautista Alberdi. Muchas gracias.